Muy buenos días, mis apreciados oyentes. Como hemos amanecido este día, bendito sea nuestro Dios por este maravilloso don de la vida. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por registrarte a este humilde canal. Gracias. Si estas lecturas te son de beneficio, te pido por favor que le des un like. No suelo hacer esto, pero así funcionan estas cosas. Sin embargo, aun si no lo quieres hacer, te agradezco. Que Dios te pueda bendecir en abundancia en tu vida por apartarte tu tiempo para estas lecturas. Ahora seguiremos estudiando siempre sobre Génesis como un fundamento para poder comprender también todo lo que en el transcurso de las Sagradas Escrituras y en los demás libros se escribe. Recordemos que estamos estudiando en este trimestre sobre los símbolos, ¿verdad?, de la Biblia, cómo interpretarlos con la Biblia misma para entender la profecía. La primera mención. Entonces leeremos en esta ocasión acerca de la primera mención del amor y del Cordero. Este principio sugiere que la primera vez que un concepto o un término o símbolo aparece en las Escrituras resulta especialmente importante para desarrollar una comprensión sólida de ese mismo concepto en otras partes de ella. La primera vez que la Biblia menciona un cordero es la misma narración en la que se menciona por primera vez el amor. Y nos estamos refiriendo allí al libro de Génesis, capítulo 22. Te invito a que leamos varios versículos de esta hermosa lectura. Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esto está en el versículo 8. Así que la primera vez que se menciona a un cordero y al amor, precisamente está allí en Génesis capítulo 22, versículo 2. El relato de cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Es una historia que horroriza a mucha gente. Y los escépticos les encanta señalar al tiempo que sugiere que si Dios existe de verdad, debe tener serios problemas de carácter para exigirle semejante acto a un hombre al que considera su amigo, de acuerdo a Isaías 41:8. Ahí puedes leer en donde dice, voy a leértelo aquí textualmente, Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínate, un Dios amoroso, pidiéndole a su amigo que entregue a su único hijo en sacrificio. Bueno,
en la comprensión que nosotros tenemos cultural, como que podríamos malentender este amor, porque nuestro amor generalmente se centra en nuestros intereses, no en el del bien de las otras personas. Entonces, nuestro amor tiene un enfoque egoísta, egocéntrico. Y esto nos hace difícil comprender este grande amor divino de Dios. Pero esta historia que se nos presenta en Génesis nos ayudará a comprender el amor divino de nuestro Padre Celestial. Así que, pero no solo los escépticos lidian con ello. También un teólogo y filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, llegó él a escribir un libro llamado Temor y Temblor. Es inútil, sugirió, esforzarse demasiado por comprenderlo. No puedo aprender de Abraham, escribió este teólogo y filósofo, ni en cierto sentido aprender nada de él sin asombro. Si alguien espera que le bastará con considerar el curso de esta historia para poder ingresar con mayor facilidad en la fe, se está engañando a sí mismo, dijo, y tratando de engañar a Dios en lo concerniente al primer movimiento de la fe. No podemos comprenderlo verdaderamente, sugirió. Simplemente resignémonos a ello, dijo. ¿Y tú qué piensas? Desde luego, este teólogo, a Kierkegaard, no se le escapó la tipología de la historia. Él era un gran pensador, pero los eruditos en profecía podrían estar en mejor condición que él para entenderlas. Esta es la primera mención de un cordero, lo que significa que probablemente deberíamos ir más despacio y prestar más atención, ya que esto sienta las bases, esta historia que acabo de leer, sienta las bases para entender la innumerable cantidad de corderos que aparecerán a lo largo del resto de la Biblia. Tenemos el fuego y la leña, le dijo Isaac a su padre. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. La respuesta de Abraham quizá advertidamente responsable y responde a esta pregunta. Dios proveerá el cordero. Génesis 22:8. Los elementos de este relato aluden inequívocamente a nuestro Señor Jesucristo. Viajaron a una montaña en la tierra de Moria, el mismo lugar donde siglos más tarde Jesucristo iba a morir, allí en el Gólgota o lugar de la calavera. El Padre entrega al Hijo único que ama. Por eso ahí aparece la primera mención de amor también en Génesis 22:2. Abraham pone la leña para el altar sobre los hombros de Isaac y el hijo la lleva al lugar de su inminente ejecución, sumisamente, obedientemente. Entonces, cuando el cuchillo se alza sobre el hijo, dispuesto, el ángel de Jehová, que es un término empleado comúnmente en el Antiguo Testamento para referirse a Cristo preencarnado, lo detiene y le proporciona un sustituto. Ya ves tú entonces, esta primera frase, la proporción de un sustituto, también la estamos viendo ahí en Génesis capítulo 22. Abraham nombra el lugar, Jehová proveerá. Bendito sea el Señor, que describe cómo te salvas, cómo me salvo yo, cómo se salvan los seres humanos, pecadores, solo a través de la provisión de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Más adelante, al pasar los siglos, cuando Juan, él hace la primera referencia también a un cordero en su evangelio, en la escena en la que el Hijo único de Dios se da a conocer.
encontramos a Juan el Bautista respondiendo literalmente a la pregunta de Isaac, hijo de Abraham: ¿dónde está el Cordero? Su respuesta es: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Entonces, las Sagradas Escrituras registran en Mateo 3:37 una voz del cielo anunciando que lo que Abraham seguramente dijo de su propio hijo en muchas ocasiones: este es mi amado, en quien tengo complacencia. La historia del sacrificio de Isaac nos lleva a un nivel de comprensión mucho más amplio. Nos da una vislumbre de lo que siente nuestro Padre bendito, nuestro Padre celestial, por los estragos del pecado y del dolor que le produjo. Que la solución requiriera la vida de su hijo amado. Así como a Abraham se le pidió que pusiera todo sobre el altar, Dios mismo dio todo el cielo, todo lo que tenía, para salvarte a ti, para salvarme, para salvar a esta raza caída. Bendito sea Jehová. ¿Cómo te sientes tú? ¡Qué amor más grande! Él puso todo. ¿Qué tienes que poner también tú sobre el altar? Por amor a seguir al Cordero de Dios. Eso lo puedes responder únicamente tú. Pero es importante que tomemos decisiones, ¿verdad? ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Ahí Génesis 22, 7, 8. En el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los seres humanos. El Espíritu Santo, mediante el profeta Isaías, allí en el capítulo 53, versículos 6 y 7, repitiendo la ilustración, profetizó de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Cada uno ha ido por su propio camino. Sin embargo, el Señor cargó en él todas nuestras iniquidades. Bendito sea el Señor. Fue oprimido y afligido. Fue maltratado y falsamente acusado. No obstante, lo soportó todo sin decir nada. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja que permanece en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconciliaba con Él, proviene de su grande amor. Y es lo mismo hoy en día para ti y para mí. Ya tú comprendiste eso. ¿Y tú? ¿Y yo? Que solo Jesucristo puede reconciliarte con Dios Padre. ¿Cuál será tu decisión? Quiera Dios que tomemos parte de esto. Hoy que tenemos vida. Porque hoy hay esperanza. Y mientras Jesucristo no haya salido del lugar santísimo, de interceder por nosotros, Él es nuestro mediador, el que intercede ante Dios el Padre, por ti y por mí. Aprovechemos este tiempo de gracia que tenemos. Y en ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pablo escribiendo el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solo en el de Jesucristo. Nuestro Padre bendito entregó a su amado Hijo a las agonías de la crucifixión. Legiones de ángeles presenciaron su humillación y la angustia del alma del Hijo de Dios, pero no se les permitió interponerse, como en el caso de Isaac, de la historia que te leí, y de Abraham. No se oyó ninguna voz que impidiera el sacrificio. El amado Hijo de Dios, el Redentor del mundo,
fue burlado, escarnecido, ridiculizado, torturado, hasta que inclinó su cabeza y murió. ¿Qué mayor prueba puede darnos el infinito de su divino amor y piedad? ¿Hay otra cosa más? El amor es mencionado, como vimos ahí en Génesis 2:22 por primera vez. Además de la primera mención de un concepto en la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia a este concepto en determinados libros, especialmente en los evangelios. La primera referencia al amor en los evangelios se encuentra en Mateo 3:17, en Marcos 1:11, Lucas 3:22 y el hermoso texto de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a Germán, porque de tal manera amó Dios a Pastora, porque de tal manera amó Dios a Jimmy, a Sarita, a Marvin, a Ofelia, a Alicia, porque de tal manera amó Dios a Esmeralda, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia entonces de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si se llevaba a cabo el sacrificio, de acuerdo a Hebreos 11:19. Esto ilustró el amor de Dios por ti y por mí, por la raza humana, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó de entre los muertos. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por ti y por mí, por toda la raza humana. Comprender entonces la naturaleza del amor es clave, importante, para entender la profecía bíblica, porque no vamos a entender el amor de Dios como nosotros lo entendemos aquí humanamente, ¿verdad? Notemos entonces que el Cordero, al igual que el amor, son mencionados por primera vez en el Antiguo Testamento, allí en Génesis capítulo 22. El Cordero es uno de los símbolos más recurrentes en Apocalipsis, donde Jesús es llamado Cordero más de 20 veces en una de las escenas más impactantes del libro. Se encuentra Juan, el teólogo, el discípulo amado, de visita y en visión en la sala del trono de Dios. Leamos, por favor, allí en Apocalipsis. Puedes tú leer, cuando lo desees, todo el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Pero allí vemos nosotros al Cordero desempeñando el papel central. Te invito, por favor, a que leamos allí Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 al 10. Ahora nos encontramos en el último libro de la Biblia, Revelaciones del Nuevo Testamento. Entonces podemos ver cómo lleva la hilación cuando se menciona por primera vez un concepto allá en Génesis. Y mira, aparece ahora en Apocalipsis. Quiere decir que para interpretarlo, vamos a irnos en lo que ya la Biblia dijo antes, para hacer una interpretación correcta de la profecía, no inventarnos nosotros, ¿verdad? O lo que nosotros nos imaginamos. Leamos entonces aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 10. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero.
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y de paso, inmolado significa ser ofrecido, sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Ahora te invito a que leamos allí en Génesis, capítulo 22, donde se hace la primera mención. Y lo que te acabo de leer de Apocalipsis es la última mención y cómo interpretar a ese cordero y lo que está pasando de acuerdo a lo que ya la Biblia nos ha dicho primero, los primeros conceptos. Leamos entonces Apocalipsis 22, 7 y 8. Dice la palabra del Todopoderoso: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora te invito a que leamos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Podemos ver que a lo largo desde Génesis en adelante, en los libros vamos a encontrar el cordero y sus diferentes alusiones a lo que representa el cordero. Voy a leer desde el versículo 3. Leo de Éxodo capítulo 11. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés a Jehová: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Pero ¿qué es lo que había pasado aquí? Ahora leamos en el capítulo 12. Leamos acá que Dios les dice que hay un cordero de la Pascua al cual tienen que sacrificar, y con la sangre de ese cordero ponerlo en los dinteles de las puertas, para cuando ese ángel pase, ¿qué es lo que va a pasar? Los hijos primogénitos de Israel no iban a morir. ¿Y cómo tenían que comerse ese cordero? Tenían que comerse ese cordero con hierbas amargas, con sus sandalias puestas en sus pies, con su bordón, su cinto, porque iban a salir de la esclavitud a la libertad. ¿Y quién es el que te da la libertad? Cristo Jesús. Pero debemos de creer en ese cordero, en esa sangre bendita que tiene poder para libertarte de la esclavitud en la que estás en este momento. Cuando se entretejen todos los hilos de Génesis, Éxodo, y al aparecer allá en Apocalipsis, queda claro que Jesús es el Cordero de Dios. Es nuestro sustituto, tu sustituto. Eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado, es decir, del Cordero sacrificado, del Cordero ofrendado, ofrecido, en la visión de Juan acerca del trono, allí en Apocalipsis. Y así se puede tener una comprensión correcta para interpretar esta profecía. Pero ¿dónde se mencionó primero? ¿Cuál fue la primera mención? Allí en Génesis capítulo 22. Abramos nuestro corazón a Cristo Jesús.
hoy que tenemos vida, hoy que Él está todavía intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Hay esperanza, hay gracia, aprovechémosla y contestemos, respondamos con amor a aceptar ese sacrificio maravilloso hecho de una sola vez y para siempre, perfecto, porque el cordero que se sacrificaba debería de ser perfecto, porque representaba y simbolizaba al Cordero de Dios que vendría a morir, a ser inmolado, y que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por amor a ti y por amor a mí. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Cordero de Dios lo permite, aquí nos encontramos en una próxima sesión. Amén.